Ya. Pues muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el placer de estar con Thalia Bonmatí de Dinbit, un proyecto súper ilusionante y súper basado en temas de IA. Y bueno, pues os dejo en sus manos para que nos transmita todo su conocimiento y podamos hacer las preguntas correspondientes. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, yo estoy también con Xavi, que es nuestro director técnico, también así el tema de las dudas, así se lo encasquetó él, que las cosas difíciles van para Xavi. Hola a todos, buenas. Entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que sigamos un poco una presentación que hemos preparado con unos puntos, pero bueno, en cualquier momento también si alguien tiene dudas o lo que sea, pues nos pueden ir parando sin problema. ¿Nos avisáis cuando veáis la presentación? ¿Se ve ya? Se ve, se ve. Vale. Bueno, la empresa, como ha dicho Elisa, se llama Dinbit. Nosotros a lo que nos dedicamos es pues, a desarrollar tecnología para mejorar el bienestar animal. Y hace pues 8 años ya que montamos la empresa para desarrollar un producto que se llama Dinbit 1, del que ahora luego os iremos hablando. Y hemos preparado una presentación para hablar pues, del tema que nos tocaba, ¿no? Que es de monitorización de constantes vitales pues, con temas de inteligencia artificial. Pero bueno, iremos tocando también algunos puntos antes que creemos que son importantes para que se entienda un poco el contexto. También hemos metido algunas slides pues hablando un poco del futuro, ¿no? que esperamos o por dónde puede ir al final evolucionando todo esto. Entonces, algunos de los puntos que hemos preparado, obviamente, pues hablar de Dinbit 1, ¿no? Que supone la adopción de nuevas tecnologías en las clínicas veterinarias, ¿no? Que a veces es un poco difícil, hay un poco de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda también que para que pueda haber un avance, pues al final hay que hacer un proceso de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje para adoptar estas tecnologías. Luego vamos a hablar también del tema de digitalización y automatización de toma de constantes vitales, que es muy importante al final también para meter temas de inteligencia artificial, machine learning, etcétera. De sensores y dispositivos de monitorización veterinaria, pues que ya hay en el mercado. Pondremos algunos ejemplos solo para que la gente pues, se haga un poco una idea de lo que puede encontrar o qué es lo que puede incorporar a su clínica. Hablaremos también de recolección y procesamiento de datos en el historial del paciente y también pues, en tiempo real, cómo se podría implementar, de modelos predictivos para el diagnóstico veterinario e implementación en clínica, ejemplos prácticos. Mira, estos 2 puntos los hemos quitado porque eran como muy técnicos también y ya los tocamos en el resto de la presentación. Y al final cerramos con el futuro de la monitorización porque, perdonad que íbamos a meter también antes temas de normativa, pero era a no ser que fuese 3 horas el curso, no. Demasiado. Pero bueno, cualquier pregunta también, si alguien necesita saber algo luego a posteriori, oye, pues estaremos encantados pues, también de, al final, transmitirles un poco también lo que hemos aprendido y lo que sabemos, ¿no? Para empezar, vamos a explicar un poco pues, qué es lo que hacemos, ¿no? Que es Dinbit 1. Nosotros hicimos un estudio de mercado, detectamos que había un problema en hospitalización veterinaria, pues hablando con muchos veterinarios, que básicamente lo que nos transmitieron es que pues, no tenían forma de monitorizar animales en tiempo real, sobre todo en el tema de hospitalización, ¿no? Y pues que debido a esto había veces pues, que había algún susto, no se podía reaccionar a tiempo. Entonces lo que nos dijeron es, ostras, si podéis hacer algo utilizando sensores y tecnología para resolver este problema, ¿no? O ayudarnos a poder reaccionar rápido y que al final más pacientes vuelvan a sus casas, pues estaría genial. Entonces, bueno, consideramos que era un challenge bastante alto, ¿no? Pero era algo que nos motivaba también, porque todos somos pues, amantes de los animales, y nos pusimos a trabajar en esto. Entonces, básicamente lo que creamos fue un dispositivo que se llama Dinbit 1, que es un dispositivo pequeño, es como una petaca que conecta con este arnés, que es un arnés inteligente, que le llamamos arnés multiparamétrico, que lo que hace es que monitoriza en tiempo real y sin cables, pues electrocardiograma, frecuencia cardíaca, respiración por minuto, temperatura, actividad, posición y vocalizaciones también. Todos los datos los toma del paciente, los envía al cloud y ahí es donde se pueden visualizar todos los datos en tiempo real y luego ya se hará pues, todo el análisis, ¿no? Utilizando también inteligencia artificial que os enseñaremos. O sea, se puede analizar tanto por IA como, obviamente, pues, a nivel manual, ¿no? El dispositivo está disponible para perros, gatos y también para caballos. Y esto es un poco a título informativo también.
es una versión 2 del dispositivo que esperamos también lanzar el año que viene, que bueno, mejora pues, temas de conectividad, ¿no? Con algunos learnings pues, que hemos tenido también de esta primera versión y ya va conectado directamente a una plataforma que analiza muchos más datos con inteligencia artificial. El electrocardiograma que tomamos ahora, que es por ejemplo de un lead, que es para monitorización, pues pasa a ser 6 leads, un poco más también pues, para temas diagnósticos, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que pues al final mejora el producto que tenemos, pero no lo sustituye porque el otro está muy focalizado para temas de monitorización y este puede estar mucho más focalizado para temas pues, de al final de diagnóstico, ¿no? O prediagnóstico. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que nos ocupa. Vale. Bueno, nosotros hemos estado pensando, después también de haber estado trabajando, ¿no? Y hablando con muchísimas clínicas veterinarias, un poco cuáles eran los pasos o cuáles son las fases que nosotros creemos que, pues, que se tienen que dar en una clínica veterinaria para que se adopten nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso para adoptar cualquier pues, tecnología nueva es entender el propósito, o sea, ¿por qué quiero hacer esto, no? ¿Por qué lo quiero meter en mi clínica? ¿Qué es lo que voy a conseguir con esta implementación? ¿No? Porque yo creo que si el propósito no está claro, es muy fácil que se abandone pues, el uso de esta tecnología nueva, ¿no? Luego, el segundo paso, pues obviamente requiere un compromiso, ¿no? Pues a todos los niveles, desde la clínica, desde la dirección, pues hasta los veterinarios que estén utilizando también el equipo, porque nosotros, bueno, nos hemos encontrado también de que a lo mejor pues el propietario de la clínica, ¿no? Estaba muy motivado en meter el equipo, ostras, esto pues lo se va a utilizar mucho, por esto, pero claro, si no se transmite y no hay un compromiso por parte del equipo, luego se genera como una resistencia y es muy complicado que acabe adoptándose pues, en los protocolos diarios de uso clínico, ¿no? Entonces, bueno, por eso estos pasos son como muy importantes. Después es importante pues, también saber que cualquier adopción de una tecnología nueva, desde pues, software, ¿no? Con temas de IA hasta dispositivos, pues, máquinas de analíticas, ¿no? Es importante también valorar cuál es la inversión que tengo que hacer dentro de la clínica para pues, adoptar esta tecnología, también ver pues, si encaja, ¿no? Dentro de los parámetros y del tamaño de la clínica, valorándolo también un poco con el retorno a la inversión que creo que me va a generar pues, esta inversión. Es importante también calcular exactamente pues, cuánto dinero, ¿no? O cuánto tiempo voy a tardar para conseguir el retorno que espero, no solamente pues, monetario, sino pues, oye, mejorar pues, los servicios, claro, etcétera, un montón de cosas, ¿vale? Luego, pues lo que decíamos, ¿no? Que también tiene que haber, aparte del compromiso, pues un uso diario, porque es muy fácil que a lo mejor cuando una persona sobre todo no es muy tecnológica o no está acostumbrada a utilizar pues, un dispositivo o un software determinado, si no lo vas utilizando, pues obviamente la barrera de entrada cada vez es más grande, ¿no? Y pues hay una resistencia y se te hace como mucho más complicado. Entonces, al final, cómo se aprende a utilizar las cosas es utilizándolas. Es como pues, cuando cambias de... A mí me pasó, ¿eh? Yo antes utilizaba Windows siempre. Cambias a Mac y ya no hay manera de volver. Cambié a Mac y yo al principio me acuerdo que decía, ¿pero qué he hecho? Me he equivocado, si es que le daba, no sabía ni cuál era la tecla de copiar y pegar. Yo decía, madre mía, pero claro, había hecho una inversión bastante grande y dije, bueno, pues no me puedo comprar otro ordenador. Entonces tengo que aprender a utilizarlo. Y claro, ahora pues es que nunca, yo no sé si, me imagino que habrá muchos amantes a lo mejor de Windows que nos están viendo, pues que yo no volvería. When you go Mac, you never go back, ¿no? Sí. Es verdad. Sí, pero es verdad que o sea, hay una aversión, ¿no? A las novedades y a las nuevas tecnologías por esa curva de aprendizaje que existe y hay que ser consciente de ella, pero bueno, a ver, los veterinarios estamos acostumbrados a estudiar todos los días, ya que todo nos cueste mucho y que esa curva de aprendizaje se supere. Con lo cual, solo tenemos que romper esa barrera que seguramente sea mental y ver que nos va a dar muchísimo a cambio. Claro. Pero es difícil, sí. Exacto. Y luego también, pues a nivel de tiempo, ¿no? Que es lo que también siempre pues, he escuchado yo mucho, ¿no? Ostras, pues al final es gente pues, que tiene un tiempo limitado, que están muy focalizados pues, en su trabajo diario, que tampoco a lo mejor tienen como mucho tiempo, mucho espacio para poder probar, ¿no? Ahí dentro de la clínica, pues, dispositivos nuevos, ver cómo funcionan. Y es normal que al principio pues, se tarde más a lo mejor en tareas pues, que antes se hacían, yo qué sé. Voy a poner ejemplo con los dispositivos. A lo mejor al principio, las primeras veces en ponerlo vas a tardar un poco más. A lo mejor lo que es, oye, pues le tomo la temperatura, lo que sea, pero claro,
tenerlo todo automatizado al final pues, te da una libertad, ¿no? Y una muchísimo seguridad. tiempo, claro, que puedes pasar por alto, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a hablar ya de temas de digitalización y automatización de tomas de constantes vitales. Entonces, como algunos ejemplos de dispositivos de INVIT 1 que ya os hablaba antes, que sirve para monitorizar en tiempo real y sin cables, ¿no? Pues parámetros vitales de los animales, pero luego, por ejemplo, existen multitud de dispositivos. Hemos querido poner como ejemplo una empresa que se llama Mela Petcare, que está en Estados Unidos, que ellos lo que tienen es un ecosistema de dispositivos independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora los dos primeros que han lanzado son básculas inteligentes y termómetros, pero tienen planteado dentro de poco, lo que pasa que no ponen fecha, lanzar, por ejemplo, un pulso oxímetro. Entonces, seguramente irán, ¿no? Pues al final complementando la línea esta que tienen de otros dispositivos inteligentes para hacer crecer el ecosistema. Esto lo que permite es pues tomar los datos del animal y automáticamente lo que es la báscula, el termómetro, tal, pues te los digitaliza. Entonces, no solamente te los mete pues en el historial del paciente, sino que pues al final los puedes almacenar, no pierdes información, ¿no? Cosas que son importantes. Yo creo que antes también a lo mejor no se les daba a los datos el valor que le damos ahora, porque no teníamos las herramientas a lo mejor para analizar lo que podemos analizar ahora, y sobre todo los históricos no se veían como hoy día, ¿no? Los históricos pues, de salud de un paciente. Analizabas cosas como pues, independientes, pero claro, ahora la tecnología lo que nos permite es coger pues, un histórico de salud brutal de un animal o de una persona, ¿no? Desde radiografías, analíticas de sangre, yo sé, todo lo que podamos tener, meterlo en un software, ¿no? de análisis y sacar pues, diagnósticos muchísimo más precisos. Y luego hablaremos un poco también de cómo vemos el futuro de la inteligencia artificial, pero es que lo va a cambiar absolutamente todo. Entonces, ¿cómo podría funcionar pues, la integración de este tipo de dispositivos, ¿no? con una clínica veterinaria? Nosotros lo que vemos en una primera fase es que pues, los dispositivos o este tipo de sistemas independientes pues, tienen al final sus plataformas, ¿no? En las que se vuelcan su software. Al principio es verdad que va a haber mucha más intervención del personal clínico, es decir, por ejemplo, los productos estos de Mela Petcare, por hablar de ellos también, pues es el veterinario seguramente el que tiene que decirle ahora mismo al software, oye, el termómetro se lo estoy poniendo a este animal en concreto, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de intervención humana en hacer el match del dispositivo con el paciente. La segunda fase será que todos estos datos se integren al final con un CRM que se está utilizando en clínica veterinaria, que esto es la evolución natural, ¿no? Y en una fase 3, pues nosotros lo que creemos es que al final tenemos ya chips, ¿no? Placas de estas de RFID o NFC que pues, transmiten datos por radiofrecuencia, ¿no? Y entonces este tipo de dispositivos o ecosistemas lo que van a hacer es detectar directamente qué paciente es el que estoy monitorizando, claro, y ya no me hace falta a mí pues el paso ¿no? De hacer match de paciente y tecnología, sino que automáticamente el sistema lo hace y lo va a enviar ya directamente pues al historial de este animal. Entonces, claro, aquí es verdad que vamos a ahorrar muchísimo más tiempo porque va a haber mucha menos intervención pues de lo que es el personal, ¿no? O sea, cada vez se va a liberar de más tiempo en tareas rutinarias, ¿no? O que no son de alto valor, pues al final al personal clínico para que puedan focalizarse en tareas de alto valor, ¿no? Al final lo que tome la temperatura, pero que no se tenga que ir al CRM y poner 38,1. Exacto. Entonces, todo lo que se puede ir automatizando en este sentido, pues obviamente al final libera carga, ¿no? Hay mucho estrés, entonces está todo más controlado, pues las alertas son mejores, etcétera. Y ya que has sacado, perdona que te interrumpa el tema de los CRMs, ¿tú crees que van a seguir existiendo en el futuro? Porque yo ya no sé, o sea, a lo mejor con todos los temas de la IA, ya teniendo como un dataset por paciente, no sé hasta qué punto los CRMs van a tener que o dar un vuelco muy grande o reinventarse, porque yo tampoco los veo como son ahora mismo. Bueno, yo creo que obviamente esto va a cambiar yo creo que poco tiempo y los que no estén cambiando ya lo que es toda la plataforma de CRM, pues evidentemente se van a quedar muy atrás porque ahora mismo es muy fácil, ¿no? Crearte tus propias APIs, ¿no? O automatizaciones. Lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor no todas las clínicas tienen la capacidad, ¿no? O saben crear sus propias herramientas y yo creo que siempre es más fácil implementar algo que lo tenga todo. Claro.
¿no? Es más, o sea, oye, yo te pongo un fee mensual y pues todas las mejoras que hagas, ¿no? Pues me las vas implementando. Sí, pero algo como mucho más abierto, ¿no? Claro. Que- Yo sí creo. Y yo creo que ya y que se el está dueño viendo. del dato sea el tutor de la mascota, el pet owner. Por ejemplo, nosotros es una funcionalidad también que llevamos tiempo pensando, ¿no? La hora del tema de historial, de que, oye, tú te cambias de clínica veterinaria y tienes tu número de historial y tú te llevas el número de historial y entonces automáticamente todos los datos del histórico de tu mascota están en otra clínica, porque al final, si los datos están digitalizados y están en el cloud, es que es con un clic los cambias de sitio y no tiene que ser ni siquiera porque, oye, pues no me gusta esa clínica, o no, es que a lo mejor te vas a otro país o te vas a otra ciudad, ¿no? Sí, o te vas de tu clínica generalista a ver a un cardiólogo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo creo que todo esto va a evolucionar y va a evolucionar muy rápido y también los precios, al final más competencia, ¿no? Pues todo cambiará un poco. Entonces, bueno, luego para hablar de algunas ventajas, ¿no? Pues a nivel de integración de este tipo de sistemas, pues obviamente pues mucha mayor precisión, ¿no? Y reducción de errores humanos, todo lo que es pues automático evita esto. Es así. Luego son dispositivos o sistemas que permiten monitorización pues continua y en tiempo real, que esto es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de vidas, ¿no? De vidas pues, animales o de vidas humanas, pues en el caso de personas. Son sistemas que mejoran mucho la eficiencia operativa, por lo que decíamos antes, de que pues son procesos que cuestan menos, ¿no? Que al final que te lo haga una persona, hay menos errores, puedes destinar ese personal a hacer otras tareas, a hacer más análisis, ¿no? O a focalizarse en cosas pues, que realmente merecen que se hagan. Sí, pero es que de todos modos en una OSPI, por mucho que sea tipo UCI, que muchos hospitales, y más aquí en Barcelona, tienen, digamos, una parte de OSPI de cuidados intensivos, aún así jamás va a poder estar, digamos, auscultando constantemente a cada mascota Claro. de manera simultánea. O sea, aunque tengan una persona dedicada a OSPI, no sé qué. Y a mí lo que me alucina de tu producto es el dato en tiempo real, porque Claro. nosotros ya sabes que estamos haciendo otro dispositivo y conseguir eso, o sea, me parece un reto tecnológico brutal. O sea, nosotros tardamos minutos en que llegue el dato. Es verdad que no son pacientes críticos, pero llegar a conseguir eso es un reto tecnológico brutal. Bueno, y de años, estuvimos 4 años. Bueno, pero que es de valores, poder enviar ¿sabes? los datos, sí, claro, enviamos cada 8 milisegundos, entonces te permite como una reacción pues inmediata, ¿no? Es decir, esto está pasando, pues me estoy enterando ahora para poder reaccionar. Luego, otra ventaja clara, pues es el almacenamiento de los datos y la creación de todo lo que es el histórico de salud de la mascota. Evidentemente, la facilidad en el seguimiento de pacientes crónicos, ¿no? Y posquirúrgicos. O sea, al final, los pacientes que necesitan monitorización frecuente pues se van a beneficiar de una vigilancia continua que puede ejercer pues, el veterinario, a lo mejor incluso desde la clínica, mientras el animal está en otro lado, ¿no? Y luego también que... Ese es un punto importante, perdona que te vuelva a interrumpir. O sea, una clínica puede decirle a un paciente en concreto, oye, ¿te puedes poner el chaleco para llevártelo a casa una semana que me preocupa este tema, como si fuera un poco el holter de los humanos? Sí, exacto. No solamente el holter de los humanos, sino que es mejor porque es en tiempo real, porque entonces cuando el animal se va de la clínica... El holter se graba claro, y luego tú lo tienes que... Cuando el animal se va de la clínica, lo que hacemos es que es el teléfono móvil del pet parent, que te descargas una aplicación que hace como un poco de router y a través de su móvil se mandan todos los datos en tiempo real. Cuando pues, el pet parent se va a lo mejor a trabajar o se aleja pues, X metros, el dispositivo sigue guardando los datos a nivel interno o incluso si son 2 personas y yo me voy de casa y te quedas tú, te genera un QR, tú lo escaneas y tu móvil. O sea, se puede ir pasando, ¿no? Para que se pierdan mínimos datos posibles y funcione en tiempo real. Y le va llegando también automáticamente al veterinario. Al veterinario le llegan todo. De hecho, el pet parent lo único que puede visualizar desde aquí es si todos los sensores están funcionando bien, si no le mandamos una alerta porque siempre puede reaccionar para decir, oye, pues el parche de derecho, claro. Y puede ver los datos numéricos, ¿no? De frecuencia cardíaca, respiratoria, pero no tiene acceso al ECG, no tiene acceso a notificaciones porque, claro, tampoco queremos generar una sensación, ¿no? De más preocupación de la que se necesita. Sobre todo porque es el veterinario el que le llegan las alertas y entonces él evalúa de decir, oye, pues te llamo, tráeme el animal o no, pero para no generar más estrés, ¿no? Pues al final se decidió hacerlo así. Y luego, evidentemente, pues todos estos datos se utilizan para seguir entrenando pues modelos predictivos, ¿no? Análisis más avanzados, etc.
Pero como toda ¿no? Tecnología, todo lanzamiento y tal, pues todo lo que tiene unas ventajas también tiene unas desventajas que también hay que evaluar, pero vale la pena. Que es el coste de implementación pues, y mantenimiento a lo mejor de estos sistemas, depende de cuál sea, pues tendrá un coste más alto o menos. La curva de aprendizaje que hemos hablado antes también y la necesidad, ¿no? Pues de tener una formación o también ser capaces de levantar el teléfono cuando no se sabe hacer algo y llamar al fabricante. Eso yo creo que es muy importante también la reacción, ¿no? La respuesta al final de la persona que te vende pues, este sistema, este dispositivo, para que tú te sientas acompañado durante todo el viaje, el proceso. Súper importante. Lo hablábamos esta mañana, ¿no? Digamos, el servicio técnico al final es lo que te da la tranquilidad de que cuando tengas un problema vais a estar ahí y Claro. vais a darle una solución. Claro. Fundamental. Pero es importante que se llamen porque si no tampoco, ¿no? Sí, sí, claro, que lo tengan en cuenta ellos. Claro. Sí, sí, sí. Porque bueno, nosotros incluso, claro, nosotros al final también tenemos una plataforma de soporte técnico, ¿no? Y vamos viendo también, oye, pues cuánto se usan los dispositivos y cuándo no. Y en eso somos un poco pesados. Cuando vemos que alguien de repente, ostras, este mes no lo uso, entonces le llamamos, oye, ¿qué pasa? Y a lo mejor te dicen, no, es que la persona que lo usa, pues está de baja, vale, no pasa nada. Oye, pero si tenéis duda o lo que sea, oye, pues nos llamáis. Pero sí que solemos estar detrás Encima. porque lo que queremos es que se use. Claro. Pues la finalidad es que se use. Luego, obviamente, pues hay riesgo, ¿no? De que algunas cosas pues, al principio no funcionen o no sepamos cómo implementarlas, etcétera, en la resistencia al cambio. Y pues hay gente también que se preocupa, ¿no? Por, oye, pues el tema de la privacidad de los datos, dónde se almacenan, ¿no? Pues los riesgos que pueden haber. Pero al final, si tienes un sistema bien implementado y tienes todos los datos pues, protegidos en servidores con cara y ojos, ¿no? Y en el cloud, pues tienes mucho menos riesgo De una clínica. ¿Sí? Claro, de que que si tienes un servidor pues interno, ¿sabes? Claro, tú, claro. pobre pringado, versus Apple o, ¿no? Sí, o Google o los servidores de Amazon. Y nosotros usamos Google. Claro, que tienen unos procesos al final de seguridad muchísimo más De altos. ciberseguridad total. Luego también depende del país donde vendas, tienes que tener los datos almacenados a lo mejor en el servidor de ese país, por legislación que lo exigen así, porque cada país tiene sus legislaciones diferentes. Y luego pues habrá sistemas pues, que tengan también que calibrarse, que mantenerse, etcétera, pero no todos. Pero lo importante es esto, ¿no? Pues al final es qué retorno, ¿no? me da a mí, pues al final toda esta implementación o todo este esfuerzo que yo estoy haciendo. Y no siempre tiene que ser económico, aunque obviamente tiene que tener un impacto en temas económicos. A lo mejor no es que te genera una línea nueva de ingresos, o a lo mejor sí. Pero claro, si al final te está ahorrando pues, tiempo, ¿no? Y te está optimizando los recursos de la clínica, humanos, por ejemplo, ¿no? O te reduce pues, temas de errores clínicos, mejoran diagnósticos, ostras, hace que podamos reaccionar antes, hace que el equipo tenga menos estrés porque siente que lo tiene todo como mucho más controlado. Me permite fidelizar clientes porque al final la gente cuando viene a mi clínica, ostras, ve que nosotros estamos invirtiendo en nuevas tecnologías y que tenemos, eso también es branding. O sea, Sí, sí, yo creo que ahí los veterinarios tenemos que aprender a vender el servicio, no a decir, oye, tu Claro. mascota va a tener lo que ni siquiera existe en humana, que es un chaleco de monitorización en tiempo real y va a estar mejor que en una UCI, o sea, no se va a poner a pitar y va a esperar a que alguien llegue a curarle, o sea, el animal va a estar en tiempo real atendido, ¿no? Eso es una pasada. Pero Claro. nos tenemos que vender mejor. Sí. Exacto, y sobre todo enseñarlo, ¿no? Es como el Sí. dicho este que de la mujer del César, que dice que no solo hay que ser honrada, sino también parecerlo. Exacto, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, no sirve solo con que al final hagamos la inversión y tengamos la tecnología, que eso obviamente es lo más importante, pero también saber venderla o saber comunicarla, ¿no? Y enseñarla a veces, ostras, pues hace también, pues le da un valor a la marca, ¿no? La gente ve que pues estás invirtiendo, incluso luego los pet parents pues en parques, ¿no? Ostras, ¿has visto esto que ha salido nuevo? O este sistema de inteligencia artificial, o ayer a mi perro lo hicieron tal y enseguida detectaron que todas estas cosas al final yo creo que son importantes también comunicarlas, por lo que tú decías, le da un valor. Y estamos aquí también, pues obviamente todo el mundo está aquí para ganar dinero. Sí, y también para subir la calidad del servicio a las mascotas. O sea, yo creo que lo sube clarísimamente, ¿no? El poder estar ahí atentos a sus constantes vitales y no tener que estar ahí mirándole los reflejos. Y, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, que te da una tranquilidad como veterinario, al menos en hospitalización, seguro, y en cardiopatas. Claro. Luego también, obviamente, pues hay una reducción de costes en tratamientos. Si se utilizase, por ejemplo, o sea, tanto nuestra tecnología como cualquier otra de este tipo, porque al final la medicina preventiva lo que te permite es adelantarte
Entonces, claro, si yo estoy haciendo pues monitorizaciones o estoy metiendo los datos de pues, diagnóstico por imagen de cierto paciente tal y tengo un control, o sea, si el sistema me puede avisar cuando hay algo que no le acaba de cuadrar para que hagamos un análisis más en profundidad, pues obviamente voy a poder reaccionar antes, ¿no? Sí, antes de que el corazón sea el doble de grande de lo que debería. Exacto. Entonces, por ahí también se genera una nueva línea de ingresos, que es la medicina preventiva, y al pet parent, pues a la larga también le ahorra pues dinero porque ha empezado a tratar un poco antes, Y ¿no? felicidad, porque su mascota va a durar más. Claro, claro. Luego, bueno, también se abren nuevas líneas de ingreso con este tipo de dispositivos, con el nuestro, por ejemplo, pues llamando pacientes a casa y monetizo, ¿no? Tengo hospitalización domiciliaria y con otros pues será, oye, pues en lugar de a lo mejor un profesional pues analice, yo qué sé, una imagen, que ya hay software que te dan como un prediagnóstico, ¿no? Aunque sea, o te indican un poco este tipo de cosas, oye, pues utilizo esto y luego ya voy al profesional pues para el tratamiento. Lo importante, ¿no? de los especialistas es el tema del El tratamiento y diagnóstico y el seguimiento, ¿no? Y lo que ya hablamos luego, valor de marca, etcétera. ¿Y crees que se podría poner en animales senior como, digamos, un estándar en la consulta? O sea, yo cada vez que viene un senior a pasar consulta, yo creo que estaría bien, ¿no? Aparte de auscultarle, o incluso a lo mejor solamente en los casos en los que tengas dudas de, oye, hay algo en el corazón, hacerle, digamos, un electro in situ y poderle dar ese valor añadido al cliente, ¿no? 100%. Nosotros trabajamos con algunas clínicas que lo utilizan para medicina preventiva y es que se coloca súper rápido y de hecho se han detectado, ¿no? Ostras, pues mira, no sabíamos si tiene una arritmia. Claro. Y es una tontería porque hay veces que incluso la persona que está en recepción, ¿no? Aprende a ponerlo, se lo ponen al animal cuando está en la sala de espera y ya cuando entre a la consulta pues ya tiene como un poco de datos, ¿no? Del veterinario, que lo revisan juntos. Lo chulo es venderse, poner una pantalla grande, pues enseñárselo, mira, pues esto es lo que, sabes, los datos de tu animal en tiempo real, esto es lo que se ve, te imprime un report, y entonces también yo creo que es importante, ya que vas a monetizar ese servicio nuevo, por ejemplo, ¿no? De medicina preventiva, dar un tangible, ¿no? Pues Sí. un report, se llevan algo. Sí. Un informe claro. con... Entonces ahí aparece, oye, pues se ha monitorizado tanto tiempo a mi mascota, no en tiempo real, ponemos 3, 4, 5 fotos del tema del electro, ¿no? Con un poco de información y... Sí, incluso menos cutre que el de humana, que te suelen dar la tirita ahí con la rayita verde en el papelito naranja. Claro. Sí. Y eso además mucho más... con el tiempo se borra. Sí. Es papel térmico. Por eso. O sea que eso lo vas a ver dentro de X y dices, esto que me han dado no pone nada. Y esto es digital. Te mandan el PDF en un mail. Claro, mejor, y te lo pueden imprimir todas las veces que quieran, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de recolección y procesamiento de datos en histórico y tiempo real. Y para esto queríamos enseñaros también pues, unas funcionalidades nuevas que hemos incluido nosotros en la plataforma. ¿Vale? Os vamos a enseñar rápido. Tengo que cambiar. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Eh? Sí. Vale, voy a cambiar de pantalla un momento. Yo me vuelvo a conectar en 2 minutos, ¿vale? Vale. A ver, vamos a enseñar la plataforma para que veáis cómo se visualiza el tema de toma de constantes vitales. ¿En este mismo, Xavi? Sí. Este es el demo, no sé. Lo que no sé si es demo. Ahora se ve, la pantalla. Sí, es el, vale, perfecto. Os enseñamos rápido esto para que se vea, porque así luego enseñaremos unas funcionalidades pues, del tema de inteligencia artificial, de cómo estamos analizando los datos en el histórico y en el historial. Bueno, esto lo voy a hacer rápido, ¿vale? Porque tampoco no es el foco. Aquí cogemos un paciente, mismo vamos a verlo todo en tiempo real. No voy a poner notificaciones para que no nos salte nada. Vale. El motivo, vamos a poner patología respiratoria. Vale.
Y ahora tendremos que empezar a ver pues un electrocardiograma, vale, en tiempo real. Esto, bueno, nosotros obviamente no tenemos ahora mismo ningún paciente ni ningún animal aquí monitorizado, aunque hay veces que tenemos. Esto es un electrocardiograma en tiempo real que sale de un simulador de constantes vitales que tenemos pues, en la oficina, que tenemos para estos casos. Y entonces, básicamente, esto sería el perfil del paciente que estamos monitorizando. Pues aquí aparecería pues, el historial de todas las monitorizaciones que se le han aplicado a ese animal, tenemos informes que se han generado, pues tenemos datos también de diagnósticos que se han hecho de tema del electrocardiograma. Y ahora empezará a calcularse pues, todos los parámetros, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia cardíaca, la respiración por minuto, la temperatura, que obviamente el sensor de temperatura no está conectado a nada, entonces da una temperatura random. Y nos marca también la actividad, la posición y el ladrido. Entonces, luego tenemos este dashboard también para poder controlar mejor lo que es la toma de constantes vitales en tiempo real si tuviésemos varios pacientes monitorizados al mismo tiempo, porque aparecerían uno debajo del otro, es decir, veríamos, por ejemplo, 5 o 10 pues, electros, ¿no? Con los valores de frecuencia cardíaca respiratoria que aparecerían en rojo si nos salta alguna alerta, si hubiésemos nosotros pues, aplicado franjas a partir de las que queremos que nos salten pues, notificaciones, ¿no? Por encima o por debajo del umbral que marquemos como umbral para ese paciente. Y luego también tenemos esta vista que es numérica, ¿vale? La otra es como más pues, para ver el tema del electro y este lo que nos marca son los valores de los parámetros. También nos indica aquí si hubiese alguna notificación de alguna alerta que haya saltado, cuánto nos dura la batería, la duración de la monitorización, etc. Vale, entonces cambiamos ahora de plataforma para enseñar. Vale, perfecto. Voy a parar la monitorización. Esto es simplemente para que vieseis esto. Vale. Y luego, bueno, todos los datos, obviamente yo para la monitorización de ese paciente, pues se estarían ya registrando desde el primer segundo en el histórico de salud de ese animal para luego poder consultarlos. Tenemos datos pues, del electro, de la variabilidad de frecuencia cardíaca, pues con 3 gráficas diferentes. Tenemos muchísima más información también aquí en la parte de abajo. Tenemos datos de la frecuencia cardíaca. La podemos comparar además, pues gracias a toda la digitalización de datos con otras variables que pueden ser clínicas, como por ejemplo la respiración por minuto o variables no clínicas. Es decir, oye, pues durante este tiempo de repente he tenido un pico, ¿no? De frecuencia cardíaca y respiratoria, pues quiero saber si este animal está en actividad o no está haciendo actividad para tener un poco más de información y ver qué es lo que estaba pasando. Lo mismo con la respiración por minuto, podemos ver también la temperatura, ¿no? La evolución, la actividad y luego la posición. Y luego en el tema en el caso de perros también nosotros medimos temas de vocalizaciones, pues se utiliza pues, para terapias de ansiedad por separación o este tipo de cosas. Vale, entonces voy a dejar de compartir un momento ahora que os vamos a cambiar la pantalla. Cierro de modo, ¿verdad, Xavi? Sí. Vale. Vale, pues te voy a pasar al ordenador, ¿vale? Y así les enseñas tú si quieres ahora. No, te paso un día. Te abro aquí la pestaña. Vale, ahora lo que os vamos a enseñar es pues cómo generamos nosotros reports utilizando la funcionalidad de una función de inteligencia artificial que hemos incorporado ahora y luego también os vamos a enseñar desde el historial también cómo se pueden interpretar pues, parámetros que hayamos tomado del animal pues, utilizando también inteligencia artificial. Les voy a pasarle un momento del ordenador a Xavi. Toma, te lo paso por aquí. Tienes la flecha ahí mismo. Bueno, sube. Ya está. Listo, bueno, entonces lo que vamos a hacer, como tenemos datos de algunos pacientes reales, justamente para que se pueda interpretar de mejor manera cuál es el poder que tiene la inteligencia artificial con nuestros datos y cuál es el poder real que le podemos sacar a los datos en nuestra plataforma, vamos a utilizar a este paciente Kira, que es un paciente de 14 años de raza mestiza, que ingresó a la clínica porque tenía varios problemas. Entonces aquí nosotros lo que podemos ir viendo es cuáles han sido los problemas que tienen al inicio. Bueno, lo estaban conectando y yo tenía ya unos marcadores preseleccionados de cuál es el electrocardiograma que iba generando este animal. Pues como ven, son
van dando los datos que fueron tomados en tiempo real de la mascota. Y en este caso podemos ver como fácilmente de que tiene algunas irregularidades este perro. Entonces nosotros como tenemos el analizador de cuáles han sido las variaciones en el tiempo de los intervalos de los picos RR de su electrocardiograma, entonces nosotros sacamos el tacograma de los últimos 15 minutos. Con eso lo podemos pedir a la inteligencia artificial que nos analice, sumado más todos los datos del paciente, la edad, el sexo, le podemos decir, bueno, qué raza fue, como para que nos analice si tiene o no tiene alguna patología. Entonces es lo que nos va a dar. Pero le damos un contexto. Se le da un contexto mucho más grande. Entonces, en este caso nos dice que el tacograma mostrado representa variabilidad en el intervalo RR de una perra mestiza de 14 años de tamaño muy pequeño. Observamos varios momentos de dispersión ampliada de los intervalos, específicamente al comienzo, alrededor de las marcas de tiempo 19, o sea, nos dice hasta las horas precisas donde hay anomalías. Esto podría sugerir irregularidades en el ritmo cardíaco, posiblemente arritmias, latidos prematuros. Sin embargo, en general, la mayoría de los intervalos RR se mantienen alrededor de los 400 y 600 milisegundos, lo cual indica un cierto grado de regularidad en el ritmo. La tendencia general es relativamente constante, pero las variaciones de los intervalos son notorias y frecuentes, lo que sugiere una necesidad de monitoreo más detallado para descartar posibles condiciones cardíacas subyacentes. Entonces ya tenemos como un previo criterio que no solamente significan puntos, que realmente que solamente alguien especializado lo pudiese hacer, sino ya nos da un prediagnóstico. Claramente nosotros tenemos un disclaimer que dice que, bueno, esto no es un diagnóstico en sí, sino simplemente es algo analizado con todos los datos y con nuestra inteligencia artificial y que obviamente todos deberían ser pasados por un cardiólogo. Adicionalmente, nosotros le podemos pasar cada uno de los parámetros que se habían leído. En este caso son las métricas de la misma gráfica, le podemos pasar esas métricas también para que nos analice, que son ya datos un poco más precisos, que nos dice, por ejemplo, cuántos beats tuvo en los últimos 15 minutos, la media de los latidos y demás. Entonces también nos va sacando una información mucho más técnica. Entonces nos dice el valor elevado de la desviación estándar en diferencias sucesivas, que es un poco más técnico. Ya nos dice que apunta a una fuerte variabilidad en diferencias de intervalos RR adyacentes, lo que es común en arritmias sinusales respiratorias. La porción de los intervalos RR de mayores de 50 es de 37.47%, corroborando una irregularidad en el ritmo. Entonces ya nos está dando prácticamente un diagnóstico más especializado aún, porque utiliza las herramientas que nosotros tenemos de cálculo y detección del análisis de la morfología del electrocardiograma. Así como también les había mostrado Talia que nosotros podemos comparar los datos, entonces asimismo los datos que tenemos de la frecuencia cardíaca las podemos comparar con la frecuencia respiratoria y también pedirle a la IA que nos analice qué está pasando o qué la ve con respecto a una comparativa de los dos patrones. Entonces igual esperamos a que nos responda y nos da también un diagnóstico acerca de eso. Entonces algo nos dice que, bueno, es el paciente tal, que la línea roja fluctúa alrededor de 100 latidos por minuto, los cuales algunas variaciones son menores en estado general, lo cual es positivo a pesar de las pequeñas oscilaciones en la frecuencia respiratoria, que es la línea azul, se mantiene estable y baja cercana a los 20 RPM, lo que indica una respiración constante. No hay irregularidades pronunciadas visibles en parámetros comparativos para un perro de características descritas. Sin embargo, hay que evaluarlo. Entonces también la IA también le hemos puesto que sea un poco responsable, que diga que simplemente siempre tiene que hacer una evaluación. Esto como parte de los datos cruzados que tenemos. Ahora también, como decía Talia, que nosotros deberíamos pensar en darles un entregable a los pacientes y también, de paso, nosotros aprovechamos para analizar la morfología del ECG, que en este caso nosotros estamos analizando la variación cardíaca, pero la morfología no la hemos analizado. Entonces, nosotros podemos generar informes o reportes. Entonces vamos a crear... Bueno, enseñales cómo se crea el marcador para que lo vean, para que sepan. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la plataforma, tenemos todos los 15 minutos y yo quiero crear, digamos, un punto. Aquí simplemente le damos un clic, le ponemos como, yo qué sé, no sé, como evento 3. Entonces le pone un punto de referencia para que tengan en cuenta, entonces se queda marcado. Y así lo podemos ir navegando. Por ejemplo, si nosotros vamos analizando punto a punto,
si un cardiólogo o el médico lo va diciendo, bueno, vamos a ir revisando según lo que nos va diciendo la IA, cuáles son las morfologías, cuáles son los posibles casos que pudo haber tenido, entonces vamos a ir revisando, por ejemplo, podemos decir, mira, aquí hay otro evento raro, y los vamos marcando. Evento 4. Entonces, así lo podemos ir marcando, le hemos dejado por ahora para marcar 5 eventos en una misma sesión de monitorización, bueno, por un tema más a nivel comercial, pero eso lo podemos ir variando en el tiempo. Entonces, sobre estos eventos que se van creando, nosotros podemos crear informes. Son los informes, vamos a crear el informe. El paciente, en este caso, se llama Kira. Decimos que sí. El informe es de esta monitorización que tenemos. Entonces, aquí nos muestra todos los markers que habíamos hecho. Son los markers que les había dejado señalado antes. Entonces, lo vamos a ir señalando poco a poco y nos va a ir mostrando los eventos en el punto del marker. Entonces, aquí tenemos el primer evento, el segundo evento, el tercer evento, el evento que habíamos marcado ahora con ustedes y para todos los eventos que están acá. Entonces, nosotros también podemos ir analizando la morfología de cada evento. Entonces, ¿qué decimos? Le preguntamos a la IA que nos genere un análisis. Vamos a ir preguntando uno a uno cuáles son. Y dará algo preliminar que en este caso, en el caso del informe, pues obviamente se puede editar, ya que es un entregable, al final pues también el veterinario, ¿no? El responsable pues ponga el texto que quiera o con el estilo que quiera, pero bueno, ya te da un punto de partida importante. Sí, esto es algo de referencia. Al fin y al cabo, estos son cuadros editables que si no les gusta lo que había analizado la IA, pues se puede borrar y se puede nuevamente poner lo que se desea. Entonces aquí dice la frecuencia cardíaca, es de 120 latidos por minuto, el ritmo regular, onda P presente y consistente, complejos QRS más estrechos, onda T visible, no se observan arritmias obvias ni latidos prematuros, parece un ECG normal, pero para un perro de la edad y tamaño descrito. Entonces este de aquí tiene una anomalía diferente, dice frecuencia cardíaca igual de 120, presente visible en cada complejo, estrecho normal, no hay presencia de arritmias, entonces aquí nos está diciendo el análisis, acá tiene otro criterio, ritmo regular, la ausencia de ondas P, la presencia de ondas P es inconsistente y en algunas ondas T son invertidas, hay posibles arritmias supraventriculares, sería recomendable una evaluación más detallada para un especialista. Entonces ya nos va sacando diferentes tipos de criterios de acuerdo a la morfología del electrocardiograma. Aquí dice que muestra un ritmo irregular con latidos prematuros, la frecuencia cardíaca es variable, las ondas P mayormente visibles, pero alteradas en los latidos prematuros con complejos QRS tienen amplitud normal, aunque algunos son más estrechos, ondas T presentes, sin anomalías evidentes, esto sugiere la presencia de latidos prematuros supraventriculares o ventriculares. Entonces ya nos está dando un análisis prácticamente exhaustivo de lo que nos presenta cada una de las morfologías del ECG. Entonces nosotros damos siguiente, lo que va a hacer es nos va a generar un PDF, que es un PDF descargable, que también nosotros le podemos pasar hacia el paciente, hacia la persona que esté acá. Entonces nosotros lo compramos nosotros. Revisar. Y aquí tenemos el informe. Entonces nos va poniendo y detallando el informe que lo habíamos creado. Y simplemente esto es un entregable que al final se le da, añadiendo, bueno, cuál es el paciente, la monitorización, quién fue el dueño, el tiempo total de la monitorización, por cuál fue hecho, quién fue el responsable y todo el análisis que habíamos visto previamente con lo de la IA. Entonces, ¿quieres mostrarles algo más? Bueno, yo creo que de la plataforma ya está, era un poco para que ellos entiendan también pues cómo se van generando, ¿no? O cómo se van analizando, pues tanto, pues en este caso, ¿no? En histórico o en informes, pues al final análisis con... Lo que pasa es que estaba mostrando en la pantalla, aún se quedó mostrando la... Ah, ¿no se está viendo el informe? Sí. No, el informe no. No. Vale, pues espera un segundo que os lo enseño rapidísimo. A ver, aquí. ¿Lo he cerrado? Está cerrado, pero... No, está aquí. Sí, está. Ah, está aquí. Vale, perdonad. Pensamos que nosotros aquí compartiendo y vamos abriendo pestañas.
Vale, este es el informe que decía Xavi. Obviamente, pues al principio te incluye lo que es todo el contexto del paciente y aquí ya te pone pues el motivo de por qué se ha monitorizado y un poco el resumen. Aquí pues el responsable clínico de ese paciente, las observaciones generales y las gráficas, ¿no? Con el análisis, en este caso Montejao, el que propone la inteligencia artificial, pero aquí se podría editar y poner cada uno pues lo que considere. Entonces, bueno, es un buen tangible para poder entregar. Y aparte también se almacena todo pues directamente en el historial. Luego hay cosas que nosotros no hemos añadido, pero se pueden añadir pues más observaciones generales, pues que el paciente tiene que volver, ¿no? O cada uno ya un poco lo que... Sí, hay unas observaciones generales que bueno, no lo hemos analizado todavía porque se ponía un poco para darle la responsabilidad de la batuta al médico, pero bueno, son como cosas generales y bueno, se recomienda regresar, se recomienda hacer seguimientos. Pues. Exacto. Vale. Entonces, vamos a ver. Os voy a volver a compartir la presentación y seguimos un poco. Siguiendo un poco el hilo de lo que teníamos. Vale. Entonces, bueno, ahora mismo lo que os hemos enseñado es cómo se analizarían unos datos pues, que están en históricos, están guardados ya, que digamos que esto es un poco lo más sencillo, ¿no? Entre comillas, porque pues, puede analizar todos los datos, ¿no? Pensar y darnos la información que necesitamos. Pero lo que vamos a hacer nosotros pues, próximamente es meter como al final pues, esta funcionalidad de inteligencia artificial en tiempo real, en datos en tiempo real. Esto es un poco más complejo, pero bueno, puede ayudar mucho pues, para detección temprana de problemas de salud, ¿no? Puede identificar patrones anormales en signos vitales pues, antes de que sean evidentes para el veterinario, lo que permite al final detectar pues, enfermedades o complicaciones en etapas tempranas. Esto es particularmente útil pues, para condiciones como arritmias cardíacas, ¿no? Problemas respiratorios, fiebre, donde una intervención temprana al final es pues, la diferencia, ¿no? en el pronóstico de ese paciente. Otra cosa también es importante, pues al final de la monitorización continua y alertas automáticas. Claro, nosotros tenemos ahora unas alertas que lanzamos cuando algún valor se sale del umbral que se ha marcado como un umbral para ese paciente, pero si el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Puede realizar un seguimiento, puede ir interpretando pues, más datos y cruzándolos a lo mejor con los dos parámetros, nos podrá dar también pues, prediagnósticos, ¿no? O consejos o alertas pues, mucho más precisos y al final digamos, de mucho más calidad que lo que tiene ahora mismo, a lo mejor de que un valor se salga por encima o por debajo de un umbral que a lo mejor tampoco quiere decir nada. Luego, otra de las ventajas de pues, analizar los datos en tiempo real sería la reducción de carga de trabajo y optimización pues, del tiempo del personal, que es un poco también lo que hemos hablado antes, y bueno, pues no tocar tampoco los puntos que la presentación también ya la compartiremos, Elisa, ¿no? O pues la pasaré también por si alguno quiere como andar un poco más datos. Vale. Entonces me voy a ir saltando cosas porque nosotros podemos hablar ilimitadamente. Pero bueno, al final un poco la idea, ¿no? O el resumen es que todas estas herramientas, ¿no? O pues, un sistema de inteligencia artificial monitorizando en tiempo real se pueden ofrecer servicios pues, hasta de telemedicina veterinaria de alta calidad, ¿no? Con pacientes pues, monitorizándolos desde casa. Y de lo que se trata al final es de automatizar todo lo que se pueda automatizar para liberar de tiempo al personal y que se impliquen en tareas pues, que requieran muchísimo más valor para ellos, ¿no? Luego, aparte de esto, pues hay fases posteriores, ¿no? De implementar este tipo de tecnologías, como por ejemplo la recolección de datos, es decir, cuantos más datos tengamos, se van a poder crear muchos más patrones basados, pues al final, en un sistema de algoritmos que van aprendiendo conforme pues, van desencadenando eventos, ¿no? Para aquí también se necesitará mucho lo que es intervención, obviamente, de profesionales y de veterinarios que validen al principio, digamos, esos prediagnósticos, ¿no? O esos diagnósticos, es decir, el papel del veterinario es crucial, porque al principio el sistema dirá, oye, esto puede ser un no sé qué, ¿no? Pero el veterinario tendrá que decir, oye, pues sí que es o no es, ¿no? Es decir, validar un poco lo que nos da la inteligencia artificial también y desde ese punto de vista, pues cómo motivarla o incentivarla, porque a la IA también se la puede como recompensar, ¿no? Exacto, la IA funciona mejor, que parece un poco loco, pero cuanto más pues la premias, ¿no? Más incentivos o cree que puede sacar más cosas, funciona mejor. De hecho, se le paga ahora mismo con tokens, ¿no? Bueno, hay incentivos que se les puede pasar y que
depende de los incentivos. De hecho, eso también ayuda a su inteligencia, decirle que estuvo bien hecho su trabajo y si no, pues nos da otro diagnóstico. Entonces va de poco a poco también aprendiendo. Y el feedback es importante, porque está aún en etapa de entrenamiento. Entonces, bueno, yo he visto que ya os han hablado mucho, ¿no? De ChatGPT, etcétera, en otros ponentes, ¿no? Que han hablado también en estas sesiones. Seguro que todos habéis utilizado ya ChatGPT, pero podéis probar, ¿no? En el prompt que hagáis para que os dé, pues, al final un texto, ¿no? O lo que sea, de ponerle, oye, te doy 20 euros si me das un resultado como el mejor, ¿no? Que puedas dar o lo que sea y veréis que bueno, cambia el resultado. Entonces podéis jugar con todas estas cosas que parece que a lo mejor una inteligencia artificial, ¿no? No se la puede como medio sobornar porque al final no le vas a pagar nada, o sea, es un texto lo que le estás poniendo, pero sí. No, no te creas, yo lo he probado y a veces luego te dice, oye, que me dijiste que me ibas a dar 20 euros. ¿Ah, sí? ¿Es de acuerdo? Sí, sí. Pues ten cuidado a ver si te Además, manda un cobrador. Sí, creo que lo aprende de internet, lógicamente, y claro, depende pues eso, de foros de camareros y tal, entonces está estudiado como que hasta $20, los estudios están hechos en América, claro, hasta $20 reacciona muy bien y luego en cambio hay que darle como a partir de 1.000, ¿sabes? O sea, que luego eso. Bueno, yo de momento he probado con los 20 euros, ¿eh? No le he Sí. querido dar más ni nada, no sé, que se presente en mi casa, que ya le salga cuenta. Pero creo que has hecho una cosa súper importante. Bueno, todo está súper bien y súper interesante, pero la importancia del veterinario en lo que se llama taguear esos datos, ¿no? En validar esos resultados que da la IA al principio, o sea, es fundamental. O sea, nosotros estamos ahora mismo en ese proceso también y parece que no, pero ya se generan muchos datos sintéticos, que ya no solo tienes que tener datos reales, nosotros generamos mucho dato sintético, pero la importancia de que estén bien tagueados es fundamental. Y es un rollo que a veces la IA suena muy fancy, pero tiene esa parte ahí de gestión de datos un poco rollo. Claro, bueno, por eso es muy importante, o sea, al final saber, ¿no? El propósito, es decir, yo hablo con muchas empresas, no, datos, ya, pero ¿qué? O sea, ¿qué queréis hacer con los datos? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo lo estáis estructurando? Porque a lo mejor cuando lleguéis a la hora de querer explotar el dato no está bien estructurado. Entonces, no sirve de nada todo lo que estáis recogiendo, ¿no? Entonces, el punto número 1 es saber qué quieres hacer con esa información, ¿no? Y cómo la vas a tratar. No sé si nos escucháis. ¿Sí? Vale, vale, es que no sabía si nos habíamos quedado congelados nosotros. Entonces, bueno, para ir muy rápido ya y poder terminar, al final queríamos explicar un poco también esto, ¿no? Pues que ahora mismo se puede hacer una serie de cosas, pero en el futuro se van a poder hacer muchísimas más, por lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros recogemos datos en tiempo real, pero si esos datos en tiempo real, ¿no? O en el histórico de salud, podemos cruzarlos con fuentes diferentes, como por ejemplo, pues las radiografías de este animal, ¿no? Ecografías, analíticas de sangre, y esto podemos hacerlo sostenido en el tiempo. Obviamente, al final se van a generar patrones y va a poder pues determinar o avanzar a lo mejor incluso el desarrollo de una enfermedad de ese animal. La idea es que la inteligencia artificial no evolucione de esta forma, ¿no? Y que digan, oye, pues parece que este animal o esta persona dentro de 5 meses o dentro de 2 años podría desarrollar pues tal enfermedad. Oye, pues vamos a empezar a tratar. Es que la medicina preventiva es lo que va a jugar un papel muchísimo más importante con todo esto al final, porque los datos lo que nos van a ayudar es a predecir y a diagnosticar y a prediagnosticar. Y cuanto antes podamos reaccionar, pues obviamente más vidas vamos a poder salvar. Entonces, esta es nuestra última slide ya, prometido, en la que queríamos decir ya, pues hablar del futuro de la monitorización veterinaria con inteligencia artificial, no como la vemos. Pues creemos que está muy claro que promete pues, avances significativos en precisión, personalización y accesibilidad de la atención para los pacientes. Entonces, un poco basándonos en lo que ya conocemos de la aplicación de la inteligencia artificial en medicina y en los estudios actuales de veterinaria, pues así es como creemos que podría ser un poco el futuro, ¿no? En diagnóstico predictivo avanzado. Lo que se espera es que la inteligencia artificial pues, se especialice en modelos predictivos que anticipen enfermedades o eventos críticos mucho antes de que se manifiesten los síntomas, basándose pues, en patrones históricos y en tiempo real de constantes vitales, genética, antecedentes médicos, todo lo que se pueda recoger. De hecho, en medicina humana, pues sistemas de inteligencia artificial ya predicen condiciones como enfermedades cardíacas o complicaciones metabólicas con hasta un 90% de precisión en algunos casos, o sea que es algo que se está utilizando ya en medicina humana. Así que en el futuro, pues creemos que los dispositivos podrán avisar a los veterinarios de posibles enfermedades con meses de antelación, permitiendo pues intervenciones tempranas en medicina preventiva y que al final se desarrolle todo más pues este canal.
Luego, en cuanto a temas de monitorización remota y telemedicina avanzada, pues podríamos esperar que la monitorización a distancia se combine con inteligencia artificial para permitir telemedicina veterinaria de alta precisión, abriendo, ¿por qué no? La posibilidad de realizar, por ejemplo, pues chequeos o diagnósticos en tiempo real sin la presencia física del veterinario. ¿No? Sería muy interesante, a lo mejor incluso para pacientes que tengan riesgo alto o que vivan en zonas remotas, ¿no? Que al final pues, la tecnología nos permita en remoto poder pues, hacer una evaluación como mucho más precisa de lo que podemos hoy en día. Si hablamos sobre integración de datos multimodales para diagnósticos más completos, pues podemos esperar que los sistemas de inteligencia artificial se combinen con datos de múltiples fuentes, como lo que decíamos antes, ¿no? Análisis de sangre, tal, lo que podría permitir pues, diagnósticos complejos en cuestión de segundos, cosas que ahora pues tarda bastante porque ahí entran en juego, ¿no? Diferentes profesionales que tienen que evaluar cada uno a lo mejor su parte, pero no se está haciendo, ¿no? En ciertos casos una evaluación a lo mejor global de toda la información que se tiene. Entonces, bueno, la inteligencia artificial podría recomendar tratamientos específicos basados en una combinación de factores individuales, incluso para enfermedades raras, o sea, porque al final tendríamos todos los datos. En cuanto a temas de medicina personalizada, pues para cada especie y condición podríamos esperar también que estos sistemas permitan tratamientos personalizados ajustándose justo, ¿no? Pues las dosificaciones, la frecuencia de monitorización de ese paciente, qué protocolos tendría que llevar a cabo en función de, pues, de la especie, de la raza, de la condición individual de cada animal. O sea, lo que nos permite también esto es mucho más personalización a un coste muchísimo más bajo de lo que pues, hay ahora, ¿no? Que tiene que intervenir mucha más gente. Así que, bueno, se espera también que puedan crear planes y tratamientos pues, veterinarios, ¿no? Altamente personalizados pues, para cada uno de estos animales. Luego, si hablamos del punto 5, que es del tema de Big Data, pues para investigaciones clínicas y mejoras en salud pública animal, también puede jugar un papel crucial, porque se pueden generar pues, muchos, o sea, un volumen de datos súper grande que se pueden utilizar para identificar pues, tendencias de salud, patrones epidemiológicos y realizar investigaciones clínicas a gran escala. O sea, la acumulación de datos en salud animal podría pues, dar lugar a nuevas investigaciones clínicas que con la ayuda de inteligencia artificial mejoren el entendimiento de enfermedades y factores de riesgo en distintas especies, permitiendo diseñar estrategias de salud pública animal mucho más efectivas de lo que tenemos ahora mismo. Y luego, pues gracias a la automatización de procesos en clínicas y hospitales veterinarios, lo que se espera también es que las clínicas puedan integrar la inteligencia artificial para automatizar procesos rutinarios, pues como el registro de datos, ¿no? Esto ya hay programas o software que lo van implementando, lo que tú decías antes, Elisa, ¿no? Incluso te puedes crear tus propias herramientas en función de las necesidades que tengas para automatizar toda esa parte y volverla pues mucho más inteligente, mucho más operativa, ¿no? Reducir costes, etcétera. Y por último, pues si hablamos también de mejoras en el bienestar animal y reducción del estrés pues de los animales, obviamente pues al final todo lo que sea monitorización, ¿no? Seguimiento sin tener un contacto o por lo menos un contacto no tan continuo como el que se tiene ahora, pues al final lo que hace es que reduzcas el estrés del paciente porque no tiene que estar tan manipulado y también incluso el personal, porque, ostras, si cuando se te acumulan, ¿no? X pacientes, tienes que atenderlos a todos, pues al final también se genera un pico de estrés en el equipo que tiene que estar haciendo tareas sin parar y alternándolas a lo mejor con urgencias, ¿no? Otro tipo de cosas. Oye, si podemos al final tener todo esto controlado y me salta alguna alerta, pues ya me voy a focalizar justo en ese animal que requiere mi atención, pero el resto los tengo controlados, no los tengo que molestar, yo estoy más tranquilo, ¿no? Tengo todo más controlado y pues al final muchísimo mejor todo para todos. Entonces, como conclusión, o sea, al final la evolución de la inteligencia artificial, tanto en la monitorización, ¿no? Como en otros campos, pues apunta a diagnósticos pues, mucho más precisos y medicina personalizada. Pues bueno, todo deriva al final, ¿no? En los temas de prevención, que son tan importantes. Y bueno, esta es un poco la aportación que queríamos hacer. Espero que no haya sido un poco denso, pero es que, bueno, yo creo que es importante que se entendiesen algunos puntos también y os queríamos enseñar antes, pues, como ejemplos, ¿no? Al final, pues, oye, qué cosas estamos nosotros, por ejemplo, incorporando y qué cosas se pueden incorporar y qué cosas se van a ir incorporando en el futuro. Pues, hay muchísimas más cosas. No, ha estado súper interesante, vamos, muchísimas gracias. La verdad es que como empresa estáis haciendo una labor fundamental, yo creo, digamos, en modificar esos patrones, ¿no? de toma de datos en tiempo real, de manera digitalizada. O sea, bueno, me parece brutal.
Y creo que todo va por ahí, que todo va por esa conectividad de los datos y ese estudio de los datos y ese diagnóstico de lo que tú dices precoz para poder tratar a los animales también de manera precoz y que las patologías no se extiendan tanto en el tiempo. Y creo que son herramientas que bien usadas por el veterinario lo pueden cambiar todo. Entonces, bueno, pues es irlas implementando entre todos, ir empujando este cambio tecnológico en el sector y en eso estamos. Así que muchísimas gracias por tu participación, Talía, y a tu equipo y nos vemos en la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos también. Y nada, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda ahora o en el futuro, lo que sea, puede contactar con nosotros también y encantados de la vida de pues, ayudar en lo que podamos. Fenomenal. Muchas gracias, Talia. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias.